Profesor, disculpe. Dime. ¿Cuándo hay que presentar ese trabajo, profesor? ¿Hoy día? No, pues tampoco eso va a ser el domingo. Ojo que, escuchen, ese trabajo que le estoy dando es un trabajo que además les va a servir para la práctica y el examen, de modo que esos son problemas resueltos, ¿ah? Sí, que no tienen ustedes, digamos, otro problema que aprender los conceptos que hemos dado, se fijan haciendo problemas. Como ustedes saben, ya son estudiantes de posgrado, en la carrera han aprendido que las ideas, los conceptos se fijan resolviendo problemas, ¿sí o no? Sí, profe. Así es, ok. Bueno, seguimos la clase entonces. Estamos atrasados, ¿no? Pero es tan denso esto que no queda otra alternativa que ir lentamente. Dijimos en varias oportunidades que el tema de nuestro curso es la dosis. La dosis, la dosis y la dosis. De modo que hay que comprender bien ese concepto. Bueno, aquí estamos repitiendo lo que se dijo en la primer capítulo, la primera sección, ¿es cierto? La dosis se aplica para las radiaciones directa e indirectamente ionizantes, ¿no? Para la radiación indirectamente ionizantes, la energía es impartida a la materia de dos formas. Acuérdense bien, en dos pasos, mejor dicho, en dos pasos. La primera, esta radiación ionizante entrega su energía, por así decirlo, a partículas secundarias cargadas. Le entrega su energía y le dice, oiga, encárguense ustedes de ionizar, porque la ionización es la que nos da la dosis, ¿no? Entonces, finalmente, termina la dosis absorbida porque la partícula cargada expulsada por la radiación indirectamente ionizante se va a encargar de hacerlo. Y claro, si ya la partícula es directamente ionizante, ya se encarga solamente ellos de pasar su energía al medio directamente. Entonces ya ahí resulta la dosis absorbida. Acá tenemos una ilustración bien clara. Esta circunferencia se entiende que representa el volumen de la masa del tejido que nos interesa. Y por aquí vienen los fotones. Acá hay 3 fotones que ingresan, ¿no? Los puntos rojos es el lugar donde el fotón, que es indirectamente ionizante, entrega su energía a un electrón o una partícula cargada. Y esta partícula cargada hace una trayectoria negra. La trayectoria negra gruesa indica que está entregando su energía para ser absorbida por el medio. ¿Qué cosa es absorbida? Ahí viene muy importante. Ya dijimos, un alumno hizo una pregunta muy, muy interesante. ¿Dónde está esa energía? Dijo. Creo que fue Bayón, ¿no? ¿Bayón fue el que hizo la pregunta? Sí, profesor, yo fui. Muy interesante la pregunta porque efectivamente, ¿dónde está esa energía? Acuérdense ustedes que en un átomo, si el átomo recibe energía, mejor dicho, en este caso los electrones, uno de los electrones que está en una capa determinada, recibe energía, pero que no sale del átomo, ¿qué es lo que ocurre? El átomo queda
excitado, ¿no es cierto? Porque pasa a un nivel superior. El electrón sigue allí, pero queda excitado. Entonces, ¿la energía cuál es? La energía de excitación, que es la energía del estado final menos la energía del estado inicial, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, si es que el electrón sale del átomo, en todo caso, si es que justo ya salió del átomo, pero sin tener energía cinética, es equivalente a decir que tiene una energía de excitación igual a la energía de ligadura. ¿Se acuerdan ustedes que se hizo los niveles de energía de los electrones, que comenzaba en el caso del hidrógeno en menos 13.6 e iba subiendo hasta llegar a 0? Y 0 era ya cuando el electrón estaba libre. 0 menos 13.6 es 13.6, o sea, la energía de excitación podría decirse de una manera que es 13.6. De modo que el átomo está excitado con 13.6. Podríamos decirlo así, pero lo que en el fondo significa que esa energía se usó para ionizar. Y eso es lo que significa o que representa esta barra negra, ¿no? Que está ionizando. Pero luego cuando sale del volumen ya no se toma en cuenta en nuestra definición de dosis, porque la dosis está dentro del volumen. Ahora bien, en algunos casos, esa partícula cargada es un positrón, porque acá en este punto rojo se ha producido de repente un par de partículas, un electrón y un positrón. El positrón se encuentra con un electrón en el medio, en el volumen que estamos indicando, y se produce la aniquilación y salen dos fotones en un sentido opuesto. Esta energía, obviamente, de los fotones que salen, no ha sido absorbida acá, ¿no? Salió. O también en el caso de este otro fotón, que acá está indicado como número 4, trayectoria 4, pero es un tercer fotón que entró. Aquí lo que ocurrió es que se produjo la expulsión del electrón. Este electrón fue ionizando, pero en algún momento fue desviado por un núcleo atómico y con tal intensidad que se produjo una radiación de frenado. Y esa radiación de frenado sale, ¿se dan cuenta? Sale. Ahora, ¿qué es lo que se considera para la dosis absorbida en el volumen? Solamente lo que ocurrió en la trayectoria negra gruesa, ¿no? Como ustedes notan acá, esta trayectoria negra gruesa dice sumatoria de depósito de energía I, ¿no? Producido por la partícula 1. Así que todas las sumatorias, todas las energías depositadas acá en esta parte. Sumatoria de epsilon I de 1. 1 se refiere a un evento, digamos, ¿no? A un evento. En este caso es producido por un electrón, el electrón 1. Después, el positrón también en su camino va a depositar energía hasta que se aniquila con otro electrón. Entonces, para la dosis hay que considerar la energía que ha ido depositando en esta trayectoria. Y a esa sumatoria de las energías depositadas se le llama sumatoria epsilon de I2, por ser la segunda partícula cargada que se está tomando en cuenta. Muy bien. Es interesante porque aquí se ha producido una
pareja electrón-positrón. Otro caso es que simplemente se produzca un electrón y este electrón vaya depositando su energía sumatoria de epsilon y salga finalmente, pero ya lo que sale, el electrón cuando sale, que va a depositar también energía, pero ya fuera de nuestro volumen ya no se toma en cuenta eso. Solamente se tomará en cuenta la energía depositada en esta trayectoria negra. Ese es otro caso. Y un tercer caso, bueno, pero en este segundo caso también ya dijimos que el positrón se aniquila con otro, con un electrón, y se produce una radiación gamma, dos gamas en sentido opuesto. Estos rayos gamma, en este caso, no ha quedado, no ha hecho nada en el volumen, de modo que no se toma en cuenta sus energías para la absorción. Eso no significa que hay problemas acá. Eso no significa que eventualmente, a ver, hay teléfonos raros que llaman y que no responden. Bueno, eso no significa que esos fotones podrían eventualmente expulsar un electrón y ese electrón a su vez depositar energía, pero no es el caso. Aquí estos dos fotones se ha dado la situación en que salen, ¿no? Salen sin problema. No vayan a pensar ustedes que estos fotones de todas maneras tienen que salir de volumen. Puede que hagan algo acá. No es el caso. Para el tercer fotón, aquí también está presentando otro caso. Como dije, se produce un electrón, este electrón va depositando energía en la trayectoria negra y hay un desvío, una aceleración, la que finalmente produce una radiación gamma, perdón, de frenado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la energía absorbida en el volumen? La sumatoria de sumatoria de sigma i, epsilon i de 1, sumatoria de epsilon sub i de 2, sumatoria de epsilon sub i de 3 y sumatoria de epsilon sub i sub 4. Todo el resto no se toma en cuenta. De modo que es importantísimo comprender que la dosis es solamente la que queda en el volumen que nosotros estamos tomando en cuenta. ¿Ok? Bueno, aquí está un poquito el significado, ¿no? Dice, la absorción de energía igual a la raya negra no toma en cuenta el lugar de la transferencia donde se transfirió la energía, el kerma, el sigma. O sea, solamente es en su trayectoria propia donde se produce la absorción de energía. O sea que es irrelevante el punto donde se produjo la transferencia de energía. Bueno, entonces se tiene que la absorción de dosis es la energía impartida respecto a la masa. Vamos a ir más rápido. Todo esto lo hemos visto en el primer capítulo. Electrón elástico, inelástico, ¿no? En una
colisión elástica, el electrón simplemente desviado. En una colisión inelástica, el electrón puede ser desviado, pero además pierde su energía. Y en una colisión inelástica con el núcleo, es desviado, pierde parte de su energía, con frenado. Ya lo vimos eso. También lo hemos visto en el primer capítulo, cómo es que se produce la transferencia de energía del electrón al átomo dependiendo de la distancia. Si está muy lejos, pues no pasa nada, sigue su trayectoria, no hay transferencia de energía. Lejos significa que el parámetro de impacto es muy grande respecto al tamaño del átomo. El átomo tiene un radio A y el parámetro de impacto es B. Cuando B es muy grande, no pasa nada. Cuando B es... A ver qué pasa acá. Cuando B es muy grande no pasa nada. Cuando B es del tamaño de A, dijimos que la figura está mal porque si B es más o menos de la línea tendría que estar pasando por aquí, atravesando algo, rozando por lo menos las órbitas electrónicas, está mal dibujado, pero en ese caso ya los electrones transfieren su energía a los electrones del átomo y se dice que allí más o menos se pierde el 50% de la energía. O sea, el 50% se produce a través de este fenómeno. Y cuando es el parámetro de impacto muy pequeñito respecto al tamaño del átomo, significa que está cerca del núcleo. Y ahí se produce la aceleración que nos da la radiación de frenado. Todo esto ya lo hemos visto en el primer capítulo, por eso voy rápido. Bueno, la ionización, obviamente, el electrón de una órbita pasa a una superior y se produce el electrón sale del átomo y entonces se produce una ionización, ¿no? Y la energía absorbida será la energía de ligadura. Pero también puede haber una excitación, ¿cierto? Entonces los electrones pasan a niveles superiores. Y bueno, allí hay pues una pérdida de energía. Y esta pérdida de energía termina pues expresándose en un poder de frenado por colisión, cuando es ionización, ¿no? Cuando es ionización. Se va perdiendo. Se dice que es un poder de frenado por colisión. Y ahí viene pues el poder de frenado lineal, ¿no? El poder de frenado lineal de la pérdida de energía por unidad de distancia recorrida. Y claro, cuando el poder de frenado es un problema porque puede ser un gas, un líquido o un sólido, y siendo la misma sustancia, la misma molécula, va a depender de ese estado. Por eso es que para evitar ese problema se divide entre la densidad y ahí ya es independiente. Entonces el poder de frenado total será igual al poder de frenado por colisión más el poder de frenado por radiación. Bueno. Hay teorías que calculan esos poderes de frenado dependiendo del átomo, de la carga, etc. No es el caso nuestro, no es propósito de este curso hacer ese tema. Pero acá, como ejemplo, se da, por ejemplo, de la fórmula del poder de frenado másico, cuando se divide entre la densidad se dice másico, por colisión, es igual a esta fórmula un poco compleja. Y acá tenemos cada uno de los significados de estas variables. N sub A es el número de Avogadro. Z es el número atómico de la sustancia, del blanco,
sobre el cual se está irradiando, están llegando los electrones. A es la masa molar de la sustancia. Puede ser átomo, molécula. R sub B es el radio clásico del electrón. M sub B C cuadrado, ya se sabe, la masa, la energía en reposo del electrón. Beta es la velocidad del electrón sobre la velocidad de la luz. Y es la energía de excitación promedio. Claro, si se trata del hidrógeno es 13.6, pero puede haber una mezcla y ahí tiene que tocarse el promedio. Tau es la relación de la energía cinética del electrón respecto a la energía en reposo del electrón. Delta es una corrección por efecto de la densidad. Y acá podemos poner F más, F menos, y eso también tiene otro significado, dependiendo. F menos es para electrones está dada por esta fórmula, y para positrones acá tenemos otra fórmula. Todo eso es complicado, no van a ver ustedes en el examen este tipo de problema, ni en la práctica, pero les da una idea de lo que se coloca en los programas, en estos programas, software que están incluidas en las máquinas, ¿no? que vienen para hacer los planeamientos, para hacer las simulaciones. ¿Ok? Muy bien. Seguimos nosotros con el poder de frenado másico para electrones y positrones, ¿no? El potencial de excitación promedio es un promedio geométrico de toda ionización y potencial de excitación de los átomos de un material absorbente. Claro, porque un material puede estar compuesto de varios átomos, de varios elementos. Entonces hay que hacer un promedio de eso, ¿no? Los valores de este potencial, a ver, alguien está entrando. ¿Quién es? ¿Quién está? Ok, va. Los valores son resultado de mediciones que se hacen experimentalmente, por supuesto, ¿no? Pero algunas veces se hace aproximaciones para materiales elementales, o sea, de un solo elemento. Básicamente se varía con el valor de Z, ¿no? El potencial de ionización promedio será 11.5 por Z. Si es que es hidrógeno, se tendrá 11.5, bueno, más o menos, ¿no? En electronvoltios. Para compuestos, obviamente, se debe calcular, pues, añadiendo los poderes de frenados para cada elemento. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Para el hidrógeno, ojo, el hidrógeno siempre está como gas en los materiales. Y el potencial de excitación en electronvoltios es 19.2. El carbono, gas atómico, 62.0. El nitrógeno, 82, etc. ¿No? Entonces aquí tenemos los potenciales de excitación promedio. Ahora bien, tenemos un problema con los electrones delta. ¿Qué son los electrones delta? Son aquellos que son expulsados por electrones que están ionizando. O sea, ingresa un electrón en este medio, que estamos nosotros como un tubo, y en el camino va ionizando. Y de repente, en algún punto, expulsa un electrón. Otro electrón. Sigue su camino, por supuesto, el electrón, pero expulsa un electrón
con una energía elevada, tan elevada que sale del, del tubo, del volumen que estamos estudiando, se va. Entonces, este de acá ya no está dejando su energía en el lugar que nos interesa, está saliendo. Ya no nos permite calcular la dosis exacta porque hay algo que se pierde. Acá tenemos otro más, otro ejemplo, otro electrón y se va. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Que hay que incluir a los electrones delta, o sea, estos electrones delta que salen, solamente habría que incluir aquellos que tienen energías menores que el delta mayúscula, que es la energía con la cual se van. O sea que hay que excluir a electrones con energías superiores que le permitan salir, ¿no? Hay que restringir entonces en los cálculos a electrones con energías menores. ¿No es cierto? Eso es muy importante que comprendan porque ya dijimos que la energía de ionización producida por los electrones dentro de un volumen es la que cuenta. Y que los electrones a veces, en este caso, producen otros que se escapan. Entonces da la impresión, entonces que estaríamos, no da la impresión de que estaríamos perdiendo información. Y de ahí es que se define, por esa razón, es que se define el poder de frenado restringido, se llama así, para partículas cargadas. ¿Qué cosa es el poder de frenado restringido? Bueno, el poder de frenado por colisión lineal restringido, L sub delta, de un material es el cociente de delta E sub delta mayúscula por diferencial de longitud, donde D sub delta es la energía perdida por una partícula cargada debido a las colisiones blandas y duras que atraviesan la distancia delta L, menos, aquí está importante, menos la energía total de las partículas que fueron liberadas con energías en exceso de delta, ¿no? O sea que no se toma en cuenta esos electrones delta que salen con energías elevadas, mayores que delta. Así que no. Bueno, entonces, básicamente, bueno, aquí hay algunas aproximaciones, ¿no? Como el umbral para una transferencia de energía máxima en el poder de frenado restringido crece, ¿no? El poder de frenado restringido másico tiende a ser igual a la no restringida para delta igual a 1/2 de la energía cinética del electrón. Bueno, esa es una propiedad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver algunas curvas. Importante que ustedes comprendan estas curvas. A veces en las prácticas se dice interprete esta curva. En el eje horizontal se tiene la energía cinética del electrón en escala logarítmica, ¿no? 0.01, 0.1, 1, 10. En MeV, claro, en MeV. Y en el eje vertical se tiene el poder de frenado másico, total. Total, ya saben que es colisión más radiación. Entonces aquí hay varias curvas. Acá tenemos el poder de frenado, el sólido, la línea sólida, es el poder de frenado
no restringido. No restringido significa que acá se consideran todos los electrones, cualquiera que sea su energía. Cualquiera que sea su energía. Está perdiendo su energía delta de E respecto a X, ¿no? Bueno, pero si se restringe, o sea, se pone delta igual a 100 keV, eso quiere decir que no se toma en cuenta los electrones que tienen más de 100 keV. Obviamente, si no se toma en cuenta esos electrones, puede haber menos pérdida de energía. O sea que el stopping power es menor. Pero además, si se limita solamente a 10 keV, esto va a tener, el stopping power másico va también a ser menor. O sea, ¿por qué? Porque la palabra restringida significa que nos limitamos a electrones menores que esa energía, electrones delta. Y por supuesto, tenemos que darnos cuenta, ojo, nosotros estamos restringiendo a electrones delta de 10 keV nada más, pequeñito, ¿eh? 10 keV. No tomamos en cuenta los que son mayores que 100 keV. Pero si la energía del electrón incidente tiene 10 keV, obviamente si tiene 10 keV, no va a haber pues, va a haber ahí una cierta, una cosa crítica. ¿Qué pasaría si si los electrones tienen 10 keV solamente? ¿Qué electrones delta estaríamos excluyendo que tuvieran más de 10 keV? ¿Alguien me responde para ver si hemos comprendido? Si estamos calculando el poder de frenado restringido con delta igual a 10 keV y solamente tomamos en cuenta electrones incidentes de 10 keV, ¿cuál sería la diferencia entre el poder de frenado total no restringido y el poder de frenado total restringido? ¿Alguien tiene una respuesta? Hola, hola, digan. ¿Esa diferencia no es cero? Claro, ¿por qué? Porque si los electrón inicial, ¿quién respondió, por favor? Garay, profesor. Ah, muy bien, caray, está usted despierto, por lo menos, ¿ah? Estoy bromeando, estoy bromeando. Claro, porque si nos estamos limitando a un electrón incidente de 10 keV, no vamos a restringir nada, pues, con 10 keV. No va a haber nada superior a eso. Por eso es que vamos a ver qué pasa. 10 keV en esta escala logarítmica, ¿dónde sería? ¿Ah? ¿Dónde estaría 10 keV? A ver, por acá. Más a la izquierda, No, más a la izquierda, más a la izquierda. por acá. Acá. No, No, más, tampoco. creo, más otro. Acá. Sí. Aquí. Este es obviamente la 10 keV. El 0.02, más o menos dijimos que ahí prácticamente no se restringe nada. Y ven ustedes que las líneas, tanto del poder no restringido, frenado restringido, como el restringido, coinciden. O sea que obviamente pues muy poquito se está restringiendo, ¿no? Y en cambio, si se tiene 100 keV, ahí va a llegar hasta 200 keV, como está acá indicado,
más o menos a 200 kV, que van a ser igualitos. Y recién a partir de 200 kV comienzan a diferenciarse. Ustedes van así comprendiendo la diferencia entre restringido y no restringido. ¿Ok? La vez pasada hubo una pregunta sobre la diferencia de el poder de frenado lineal y el LED, ¿no? ¿A quién hizo esa pregunta? Fui yo, profesor. Buenas noches, Ricardo Comora. Ricardo, con Mora. Bueno, Okumura. Okumura. Perdón, Okumura. Sí, lo que pasa es que el tema es el siguiente, ¿no? Cuando el poder de frenado, aquí ya estamos con L, más o menos tiene que ver, por aquí está relacionado con la pregunta, pues sí había que esperar. El poder de frenado lineal se mide, obviamente, en centímetros, ¿no? En centímetros. Y esto, pues, se trata de radiación que puede aplicarse tanto a cargadas como a no cargadas, que avanzan centímetros. Pero para partículas cargadas, la distancia es muy pequeñita, a veces micras. Entonces, como es micras, se pasa, por acá hemos mostrado, no encuentro la curvita esta, ya la perdí. Bueno, ya no se dice en centímetros, sino en densidad, en gramos. Acá, por ejemplo, mira, este poder de frenado másico total, ¿cuáles son las unidades? Centímetro cuadrado, gramo a la -1. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que se está diciendo es que el material es una cosa muy compacta y que las partículas van a avanzar muy poquito, una fracción pequeña de centímetros, pero por esa razón se toma en cuenta la densidad, digamos, superficial. ¿Cuánto de masa tiene un centímetro cuadrado? ¿No? Miren, un centímetro cuadrado, una lámina de centímetro cuadrado puede tener 1 gramo, quiere decir que es un metal. En ese caso, se usa el poder de frenado másico, que es metal, ¿no? Pero si fuese agua, ya no sería 1 gramo, un centímetro cuadrado, sería una laminita de agua de 1 centímetro cuadrado, es muy poquito. Ya no se toma en cuenta así. En pocas palabras, cuando se usa el LED, es cuando la radiación avanza pues una distancia medible. Se usa el poder de frenado lineal cuando se avanza muy poquito y ahí lo que importa es la densidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, acá viene el tema de los modelos. Hay varios modelos, conceptos que tienen que ver con poder de frenado restringido. ¿Ok? Bueno, en la energía
ustedes saben, es transferida en una interacción de fotón a una partícula cargada, electrón, se transfiere. Y entonces hay un coeficiente de transferencia de energía, que es ¿qué cosa? Es igual al coeficiente de atenuación. Acuérdense que el coeficiente de atenuación es la que nos dice la fracción de fotones que son desviados o absorbidos. O sea, que no siguen la trayectoria inicial. Multiplicado por la energía transferida promedio, dividida entre la energía del fotón. Promedio, ¿qué significa eso? Esto significa que ustedes saben muy bien que este es un problema estocástico. Si ustedes hacen incidir sobre un material 1.000.000 de fotones, que es poquito, esos fotones con HNU, no todos van a transferir la misma cantidad de energía. No todos. Entonces, el coeficiente de transferencia de energía es el promedio de las energías transferidas entre la energía del fotón incidente. Puede ser un protón, perdón, un electrón o un positrón. ¿Ok? Y luego también hemos visto eso, que de la energía transferida hay una parte que se va a la absorción y se convierte entonces en el coeficiente de absorción de energía, que es una fracción de la transferida, que es en realidad la transferida multiplicada por 1 menos el promedio del coeficiente de radiación, el G, que se va por radiación de frenado. De modo que para un poquito para los fotones monoenergéticos, ya sabemos que el kerma es igual a la energía transferida por unidad de masa. Ojo, que aquí este E sub TR no es, porque alguien podría malentender, la energía promedio, ¿no? Entonces, esta es la energía transferida esperada, lo que se transfiere al volumen que estamos representándolo con un círculo, ¿no? Ese es el kerma, ¿no? Y cómo se calcula, ya hemos visto, de los ejercicios que ustedes han estado escuchando, se calcula como la afluencia energética multiplicada por el coeficiente de transferencia másico. Y luego tenemos el kerma por colisión, también ya sabemos que es el kerma total multiplicado por 1 menos el promedio de la fracción de radiación, ¿no? Y el kerma por colisión será la afluencia energética multiplicada por este coeficiente másico de absorción de energía. Entonces ya lo hemos visto anteriormente. Ahora bien, dijimos que en una radiación real de fotones, no todos los fotones tienen la misma energía, ¿no es cierto? Sería muy fácil porque todos tuvieran la misma energía, ¿no? El problema es que hay un espectro de energía. Y obviamente, si es un espectro de energía, el kerma por colisión tendrá que ser la integral del espectro diferencial multiplicado por el coeficiente de absorción de energía másico. Esta integral. Esta es en realidad, si ustedes quieren, es una suma de
de los kermas para cada tramo de energía. Cada tramo de energía, si ustedes ponen un delta E, significa van a escoger todas las partículas que están entre E y E más delta E. Todas esas partículas tienen la energía E. Y por lo tanto, se está multiplicando esa energía por el coeficiente de absorción. Porque este es el espectro. Por delta E, estamos nosotros acá haciendo como si que fuese una sola partícula con una sola, bueno, partícula con una sola energía. Pero acá hay que sumar todas las energías. Esto tiene que ser comprendido cuando comprenden lo que es el espectro de energía. Y claro, cuando esto ocurre, ya también el coeficiente de absorción másica se puede calcular dividiendo esta cantidad, que es la integral que hemos dicho anteriormente, entre la energía total. O sea que aquí, esto es la energía absorbida, en cierta manera, de todos, la energía absorbida, dividida por la densidad, y se divide entre la energía total. La energía total, obviamente, es la integral desde 0 hasta la energía máxima del espectro de energía que nosotros conocemos, ¿no? Ya hemos visto cómo se hace esto anteriormente. ¿Ok? De modo que, ojo, la fluencia de energía es esta, pues. La fluencia es el espectro, la integral del espectro diferencial. Esta es la fluencia. Y el coeficiente de absorción másico será, pues, la energía absorbida total entre la fluencia. Que es más o menos lo mismo que esto. Estamos repitiendo acá. De modo que el kerma por colisión será la integral del espectro por el coeficiente de absorción de energía, ¿no? Y de acá podemos ver que el promedio del coeficiente de absorción de energía másico será igual a la integral del espectro diferencial por el coeficiente de absorción de energía para cada E dividida entre la fluencia. En otras palabras, el kerma por colisión será la fluencia multiplicado por el coeficiente promedio de absorción de energía. Muy importante que se den cuenta que el kerma por colisión acá se está integrando. Cuando se integra todo el espectro, el coeficiente de absorción de energía va a depender de la energía de los fotones. Por eso se integra. Pero por eso se define luego el promedio del coeficiente de absorción de energía másico, ¿no? Todo eso nos lleva a considerar qué pasa cuando hay dos medios, o sea, cuando los fotones ingresan a un medio 1 y luego ingresan en otro experimento a un medio 2. Si hacemos la división entre el kerma por colisión que se produjo en un medio y el kerma por colisión que se produjo en el otro, aplicando esta relación, veremos que si la fluencia es la misma, o sea, se hace incidir el mismo número de partículas, será simplemente, además, como se sabe que la densidad es la misma porque es el mismo medio, perdón, no, en este caso son dos medios diferentes, la densidad es diferente, por lo tanto,
tendríamos nosotros que la división de Kermas será igual a la división de coeficientes promedio de absorción de energía másico. Másico porque está dividida por la densidad del medio. O sea, aquí tenemos el 2 que está fuera de este paréntesis, tendría que estar tanto aquí en este coeficiente promedio de absorción y la densidad 2. Pero se coloca fuera para indicar que afecta a las dos cantidades. Y una manera breve de expresar es simplemente el coeficiente promedio de absorción de energía másico 2,1. O sea, esta expresión significa la división que estamos indicando en la diapositiva. Bueno, entonces tenemos aquí la relación entre la fluencia y la dosis en electrones. Entonces la dosis en el medio será igual a la fluencia del medio multiplicada por el poder de frenado por colisión másico del medio. Todo esto es del medio. Y la división, obviamente tenemos que tener algunas condiciones, ¿no? Unas condiciones muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando de kerma por colisión másico en un medio no restringido. O sea, aquí estamos considerando todas las partículas, cualquiera que sea su energía, ¿no? Estamos considerando que todas las partículas están siendo absorbidas. Mejor dicho, las partículas están dejando su energía dentro del medio. No hay restricción, ¿no? Pero claro, ¿eso qué significa? Que esto es solamente válido cuando los fotones salen del volumen de interés y los secundarios son absorbidos en ese lugar. Todos los electrones secundarios son absorbidos, ojo, porque estamos hablando de no restringida, todos los electrones son absorbidos. O hay un equilibrio de partículas cargadas de electrones secundarios. ¿Qué significa esto? Significa que si es que hay electrones que salen del volumen que nos interesa, estamos perdiendo allí energía absorbida. Pero esta se equilibra si hay electrones que ingresan desde el exterior al volumen, ingresan para compensar los que se van perdiendo. Entonces, en ese caso, pues se tiene que la dosis del medio será igual acá a la fluencia, el espectro de fluencia integral, multiplicado por el poder de frenado por colisión másico, desde 0 hasta la energía máxima. En este caso, ¿no? Lo que se considera que los electrones no salen del medio o que hay equilibrio. Todo esto tiene usted que dominar las definiciones de espectro, etcétera, para comprender las integrales. Y bueno, todas estas son ya definiciones a partir de lo anterior, ¿no? Podríamos nosotros hablar de que el poder de frenado promediado en el espectro de fluencia, poder de frenado promediado, tendríamos acá la fluencia en el medio, integral la fluencia en el medio, ¿no? Multiplicado por el poder de frenado
por colisión máximo del medio, toda la integral de 0 hasta máximo. Y esto que nos da que la dosis del medio será igual a la afluencia del medio por el poder de frenado por colisión promedio máximo, promedio. Bueno. Y si nosotros asumimos que la afluencia es la misma en ambos medios, la afluencia es la misma en ambos medios, entonces está incidiendo el mismo número de partículas, entonces la dosis en el medio será igual a la relación, a la división del poder de frenado por colisión máximo del medio 2 dividido entre el poder de frenado máximo por colisión del medio 1. Esta relación muy importante porque nos permite hacer los detectores. Bueno, entonces ya sabemos este tema, qué es lo que ocurre, lo hemos explicado, solamente estamos recordando aquí para mostrar que finalmente el kerma por colisión es diferente de la dosis. El kerma por colisión es diferente de la dosis. La relación entre la dosis y el kerma de colisión se define por beta igual a dosis sobre el kerma por colisión. Muy bien, entonces ustedes pueden interrumpir en cualquier momento para entender mejor. Yo voy a quedarme aquí en esta última figura. Ahora vamos a ver si avanzamos un poco más. Pero ¿qué tenemos esta figura súper importante? En el eje horizontal se tiene la distancia que va recorriendo un fotón al ingresar a un medio. Si ustedes tienen un depósito de agua, ingresa a los fotones perpendicularmente hacia abajo, a partir de la superficie del agua, se empieza a medir los centímetros, y ¿qué van a obtener? Que en la superficie, inicialmente, los fotones van a comenzar a entregar energía a los electrones, es lo que se llama la transferencia de energía. Va a ingresar. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. ¿Por qué el kerma, por colisión, va disminuyendo? Los fotones ingresan al agua y a medida que va avanzando, el rayo es un haz, ¿no? de rayos, puede ser rayos X, por ejemplo. Hay un haz que incide sobre el agua de forma perpendicular y el kerma por colisión va disminuyendo. A ver, ¿quién me dice por qué va disminuyendo? ¿Por qué tendría que ir disminuyendo el kerma por colisión? De un haz de fotones de rayos X que ingresan perpendicularmente a una vasija de agua. ¿Cuál sería la respuesta? Porque los fotones van cediendo su energía al ir avanzando. Van perdiendo su energía. No, no es la respuesta. A ver, otro. Tiene que ver con la profundidad que pueden avanzar los electrones mientras van perdiendo su energía por colisión. Creo que, o sea, mientras más profundo, o sea, van perdiendo su energía no, y llegan a un límite, algo así. no No sé si más o menos.
No, no es la respuesta. ¿Otra respuesta? Piensen, piensen. Profesor, al iniciar, digamos, en la superficie del líquido, hay mayor cantidad de fotones que interactúan. Y conforme la profundidad va aumentando, va habiendo menor cantidad de fotones para que interactúen. ¿De qué? ¿De fotones? Sí, Perfecto, esa es la respuesta. Lo que pasa, acuérdense ustedes que para los fotones se cumple el término de atenuación. ¿Qué cosa es la atenuación? El coeficiente de atenuación lineal, o el coeficiente de atenuación, es que a medida que avanza en un medio, hay fotones que son desviados o absorbidos. Y en la línea inicial, cada vez hay menos fotones. Y por lo tanto, si a medida que avanza en la línea hay menos fotones, obviamente va a haber menos energía, menos fotones para transferir energía y por lo tanto la energía transferida va a ser menor. ¿Está claro eso? Y al final, digamos, de una buena distancia ya no va a quedar ni un fotón. Entonces ya no va a haber, pues, transferencia de energía. Por eso es que esto tiene una línea más o menos recta que nos da la colisión, el término por colisión en función de la distancia, de la profundidad a la que llega. Y la dosis está acá. La dosis, miren, empieza en cero, aumenta, aumenta, y luego empieza a disminuir. ¿Por qué tendría que haber este aumento de cero de la dosis? A ver, ¿quién tiene la respuesta? porque en la superficie casi no hay interacción. Por eso va subiendo mientras en la profundidad. Ah, más o menos, no, no tanto. Yo diría, profesor, que como al estar en la superficie los fotones han transferido a los electrones toda su energía, estos transfieren al medio eh, mayor energía, por eso al inicio va aumentando y hasta llegar a cierto punto, como estos electrones que han sido arrancados o que han sido iniciados en el medio, ya van disminuyendo, por eso disminuye también la dosis con la profundidad. Ya. Bueno, miren, lo que pasa es lo siguiente. Acuérdense ustedes que cuando viene un fotón, en el interior produce electrones, ioniza, en el interior del volumen, ¿no? Pero esos electrones salen del volumen, se van al exterior y dejan muy poquita energía ahí en donde se quedó. De modo que en la superficie, si bien es cierto, se produce bastante transferencia de energía, los electrones que recibieron esa energía no van a dejar allí su energía, sino más adentro, más en profundidad. ¿Se entiende, no? Entonces, a medida que va uno avanzando en la distancia, se va a tener la energía de los electrones que se están produciendo en cada punto, más la energía que van a dejar los electrones que vienen de atrás, que vienen avanzando, que han sido producidos antes. O sea que una especie de acumulación, se va acumulando fotones que están en el, digamos, dosis que se produce en el punto por los electrones en el punto y los electrones que vienen detrás, que se han producido antes. Por eso va aumentando, hasta que llega a un punto tal en la que
el número de electrones que salen es igual al número de electrones que ingresan, y por lo tanto hay un equilibrio ahí, y después de ese equilibrio se produce que la dosis es más o menos igual que el kerma. O sea que la dosis más o menos igual que el kerma significa que, si bien es cierto, los electrones que se producen en un puntito, gran parte salen, se van, también es cierto que vienen detrás otros y se equilibran. Pero incluso se produce en cierta manera que la dosis es ligeramente superior al kerma, hasta que al final, pues, ambos se terminan en cero. Bueno, vamos a ver. Ya. Ahora viene la exposición. La exposición, rápidamente, ya más o menos se vio en el problema, es la definición es simplemente la cantidad de carga que produce la radiación dentro de un medio, dividido por la masa de ese medio, de aire. O sea, se tiene un balón de aire, se hace incidir la, la radiación. Esta radiación produce adentro cargas, se mide cuánta carga se ha producido. Cuando uno habla de carga, significa los iones, ¿ah? Cuántos electrones fueron liberados o cuántos iones han sido producidos. Y se divide entre la masa. Por eso es que la unidad es Coulomb por kilogramos. Y bueno, acá nosotros sabemos que en el aire, cuando se trata de aire, para la ionización de aire en promedio, hay pues la función de trabajo que se le llama, ¿no? Y esta función de trabajo se sabe que dividido entre la carga es 33.97 Joule por Coulomb. Es lo que se necesita para producir un ion. De modo que la exposición sería el kerma por colisión del aire multiplicado por E sobre esta potencial de ionización conocida. Y de ahí tenemos que la dosis sería el kerma por colisión multiplicado por el kerma multiplicado por la famosa fracción de 1 menos la tasa de radiación, ¿no? El kerma del aire sería la exposición multiplicado por la potencial de ionización dividido entre la carga de electrón multiplicado por 1 menos la tasa de radiación. Bueno, eso sería todo por ahora. Ojo, acá en esta fórmula hay un problema que van ustedes a resolver la próxima clase. Esta fórmula de acá, ¿ya? Ok, muchachos, ahí nos vamos a quedar. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? La tarea que ha dejado el profesor va a ser para el domingo, dice, ¿no? ¿Cómo? La tarea que dejó va a ser para el domingo, ¿no? Así es, domingo. Ya. Ok, si no hay más, nos quedamos ahí, ¿ah? Hasta luego, profesor. Hasta luego.